Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. Nacional, la radio pública. Elina y Francisco hacen No Cambian Más por Radio Nacional San Luis. Ha llegado el momento. Como todos los jueves. ¿Seguirá tan enojado como en el capítulo anterior? ¿Estará tan serio con la situación climática como en el capítulo anterior? Lo sabremos a partir de este momento. Antonio Mangione, muy buenas tardes, bienvenido a otro capítulo de Biodiversidad aquí en No Cambian Más. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Hola, Antonio! ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo va todo? Muy bien, con un poco de tierra, viento, olor a humo y un par de quilombos, pero todo bien. Sí, y con delay. También, con deleite. Sí. Bueno. Antonio, el tema de hoy, planeta conectado, ¿cuánto significado que tiene esta simple frase, no? Así es. Hace mucho tiempo atrás, yo era adolescente, había un programa que creo que se hacía en Inglaterra que se llamaba Connections. Era una maravilla, conectaba, hacía una suerte de red, de trama, de conexiones entre diferentes cosas que uno parece que a primera vista estuvieran separadas y marcharan individualmente, pero resulta ser que estaban conectadas de maneras, en algunos casos aterradoras, en otros casos muy encantadoras y divertidas. Recientemente ha salido una serie que se llama Conectados, también, con otro estilo, la misma idea, con otro estilo. Y me pareció interesante no salir a copiar, obviamente, sino tomar la idea, dado que veníamos hablando de varias cosas en esta columna, vinculadas a escala global, y no le habíamos dado, o al menos no lo habíamos hecho con este énfasis, que lo voy a hacer ahora, acerca de lo conectados que estamos en el planeta, de diferentes maneras, de complicadísimas maneras, y es más, voy a llegar de vuelta al tema geopolítico. Así que bueno, con el permiso de quienes alguna vez tuvieron una idea brillante como esta, voy a utilizarla para hablar en términos ecológicos y a nivel global, cómo estamos conectados en el planeta. Lo primero que hay que decir es que esta idea de la conexión dentro del planeta Tierra no es nueva, la hemos asimilado culturalmente, sabemos que existen corrientes marinas y que lo que ocurre o el tipo de corrientes marinas que consideremos impactan el clima en un continente y en otro, que lo que ocurra con el clima en una parte del globo repercute un tiempo después en esta otra parte del globo. Conocemos acerca de la importancia que tienen los vientos, ¿no? Como forma de conectarnos, y conocemos dramáticamente también el efecto que tuvo la conexión, el fatídico hecho de que Europa se encontrara. Uno lo puede ver ahora si quiere así, en algún punto fue más que fatídico, generó muchísima mortalidad. Cuando Europa se encuentra con América, por poner solo un caso de encuentros que han sido desastrosos. Yo entiendo que históricamente se puede mirar de diferentes formas, pero sabemos de las conexiones que hubo entre una parte del globo y otra, por ejemplo, con la transmisión de enfermedades, lo que generó una mortalidad enorme en las poblaciones originarias acá en América con la llegada de los europeos. Así que la idea de conexión la tenemos como bastante aceitada o
está ahí en el acervo cultural de la humanidad. Pero hay elementos de estas conexiones que las percibimos como emergentes, aparecen mucho tiempo después y nos cuesta darse cuenta que tiene que ver con una intrincadísima trama vinculada al comercio que proponemos nosotros, que instauramos nosotros los seres humanos, y que generan una conexión, yo diría, muy íntima, muy frecuente y en términos generales y en términos ambientales bastante perjudicial. Una de ellas es ni más ni menos que el transporte de especies. El comercio, hace mucho tiempo, sobre el planeta Tierra, ha generado el transporte de todo tipo de especies, con consecuencias muy graves. Para ponerlo en alguna dimensión, para que se den una idea, las últimas invasiones biológicas conocidas, no solo especies exóticas, ¿no? Porque hay que distinguir lo que es una especie exótica de una especie invasora. Una especie exótica es una especie que no pertenece en su origen al continente o a la región, y una especie invasora es aquella que luego de ser exótica o por ser exótica comienza a generar perjuicios en el ambiente y se convierte en una especie invasora. Podría ser exótica y no necesariamente ser invasora, pero estamos hablando de especies invasoras, y lo que ocurre es algo realmente inquietante, porque el 25% de las últimas invasiones de las especies invasoras en realidad son nuevas, y sus lugares de llegada ocurrieron entre el 2000 y el 2005. A ver, de todo lo conocido como especies invasoras, de todas las especies invasoras registradas en el planeta, aproximadamente el 25%, esas invasiones ocurrieron entre el 2000 y el 2005. No sé cómo decirlo para que se aprecie la dimensión de eso. Un cuarto de todas las especies invasoras se convirtieron en invasoras en 5 años, hace 15 a 20 años. Eso habla de la enorme conectividad que estamos generando los seres humanos. La conocíamos de antes a las especies invasoras, pero esta dimensión, como todo lo que vengo hablando en términos ambientales en esta columna, las dimensiones desde la aparición de los seres humanos sobre la faz de la Tierra, y luego del comercio internacional, y luego de la producción en masa que realizamos los seres humanos, la intensidad de todos los efectos negativos sobre la naturaleza es enorme y desproporcionadamente mayor a lo que se conoce. Eso por un lado. ¿Dónde están estas especies invasoras? En todos lados. Todos los continentes han exportado alguna especie invasora a otro continente. En África están sufriendo, en el lago Victoria, al oeste, sureste de África, están sufriendo hace un tiempo la invasión de una especie, un jacinto de agua, que dificulta ni más ni menos que la explotación del recurso ictícola de peces de poblaciones que prácticamente tienen una economía de subsistencia. Las redes se le enredan en los jacintos, no ven las redes, los peces mueren o se pudren en las redes, por lo tanto días y días de pescas terminan desperdiciados, alterando economías de subsistencia en algunos casos. Ese es el drama de la conexión. Por otro lado voy a hablar de otro tipo de conexión, producto de la fragmentación de hábitat, producto inclusive de la exportación, de lo que significa la conexión a nivel de compañías transnacionales en el uso de la tierra. Lo que tenemos son estudios que indican un escenario bastante complicado. El 77%, casi el 80% de los estudios realizados alrededor del concepto de pérdida de conocimiento de pueblos indígenas a nivel global, se entiende el área de estudio, es gente que estudia la pérdida de conocimiento de pueblos originarios a nivel global, ¿sí? Ese es un patrón que lamentablemente nos conecta. La forma en que ese conocimiento se pierde. Los agentes que actúan provocando esa pérdida de conocimiento. Las formas en las que se intensifican esa pérdida de conocimiento
ancestral u originario, es un patrón común de la conectividad que tenemos en torno acerca de cómo concebimos el territorio, el suelo, los recursos naturales, los bienes compartidos. Que no es ni más ni menos, yo sé que esto es remanido, que por ahí uno lo dice y por ahí caen, es capitalismo. Es decir, si hay algo que nos conecta en términos de detrimento del medio ambiente, nos guste o no escucharlo, es el capitalismo. Yo no vengo a ofrecer soluciones y alternativas ni drásticas, ni rápidas, ni novedosas al capitalismo, pero es el capitalismo. No hay vuelta, no hay vuelta. Voy a terminar con algunos datos alentadores, pero me parece importante poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Es decir, existe un patrón. Las especies exóticas, invasoras, son responsables de una buena parte de la pérdida de especies autóctonas y amenazadas en distintos continentes. Es decir, no solo que generan daños económicos, porque es entendible que haya una preocupación en ese aspecto, sino que además genera otro tipo de daño, también podría considerarse económico en alguna medida, ya lo hablamos, pero efectos directos sobre la biodiversidad. El 33% de los anfibios, por ejemplo, amenazados, son afectados por especies invasoras. El 25% de las aves, el 24% de los mamíferos, el 20% de los reptiles y peces. Y las especies invasoras son el factor clave del 54% en general, de las pérdidas de biodiversidad. Y es el único factor en el 20% de los casos. Es decir, es un factor clave en el 54% y es el único factor en el 20% de los casos. Es decir, es bastante complicado el escenario. Otra cosa, y me voy tirando a la geopolítica, otra cosa es que a mayor Producto Bruto Interno, mayor capacidad de generar especies invasoras. ¿Por qué? Por el comercio, principalmente. ¿Por qué? Y ahora voy a otro tema. Voy a ir a un tema que también lamentablemente nos conecta. Lo que se llama la hipótesis del refugio de la contaminación. Cada vez que las empresas transnacionales se mudan o tienen ramas de su industria en países de la periferia, en desarrollos como el nuestro, en realidad lo que hacen es buscar las opciones más baratas. En general somos países con menos regulaciones o con la misma cantidad de regulaciones pero con menos poder de control, y por lo tanto, si el país no está preparado para recibir no la empresa, sino el modus operandi de la empresa tiende a hacer las cosas de la peor manera posible, que le ahorre la mayor cantidad de plata, mientras tenga menos regulaciones ambientales mejor. Por lo tanto, todos los pasivos ambientales quedan acá. Es decir, que los países del centro exportan su contaminación a los países de la periferia. Y eso nos conecta dramáticamente, drásticamente y nos perjudica. Y es una forma de conexión que la hemos naturalizado porque, bueno, qué sé yo, después de todo no me estoy dando cuenta, no lo percibo directamente. O que este es el otro tema que hay que tener en cuenta, nos conecta el cambio climático, nos conecta el calentamiento global, de lo cual tenemos una percepción mayoritaria de que ocurre, de que es cierto y de que es perjudicial. Sin embargo, nos cuesta más darnos cuenta de cuáles son los factores que están generando esa conexión. No basta con que los países, lo deberían hacer, no basta con los países que más producen, reduzcan sus emanaciones de dióxido de carbono. Además, necesitamos que los países que reciben esas empresas transnacionales, ya que las reciben, por las razones que sea, además de esos países tengamos la mejor legislación, el mejor control de la legislación y la regulación de esas legislaciones. A Argentina no le falta reglamentación ni legislación. No le falta. Y en general es bastante buena. Y en general se cumple bastante bien. En general. Pero hay que prestar, porque esa es una forma, y esto está confirmado por estudios, que se sigue exportando contaminantes mediante esta modalidad. Después voy a dar un caso, para terminar, voy a dar un caso muy conocido, o en realidad está bastante documentado,
en términos de estas conexiones que uno podría verlas desde el punto de vista beneficiosas. No sé si saben, una de las mayores fuentes de polvo en el planeta Tierra está en el Sahara. Sí. Muy especialmente en una zona del Sahara cerca de Chad, Níger, Nigeria, ahí, sahariano o subsahariano, ¿sí? Es una gran depresión, fue un lago enorme hace 1000 años, pero enorme, muy grande, y hoy es una gran depresión que tiene una gran cantidad de restos fósiles, algas, diatomeas, que tienen gran cantidad de minerales y de fertilizantes. Ese polvo es, entre otros lugares, es trasladado por los vientos a Sudamérica, específicamente al Amazonas. Prácticamente una muy buena parte del fósforo que necesitan la vegetación del Amazonas viene de África. Es decir, estaría severamente comprometida la fertilización, pues ya las selvas de por sí no tienen todos los nutrientes, uno la ve exuberante, no es porque sus suelos sean muy ricos. Parte del fósforo del Amazonas y otros nutrientes son permanentemente lavados y lixiviados a las cuencas de los ríos y necesitan un aporte permanente. Ese aporte hace muy poco se terminó de documentar con imágenes satelitales, se presumía, se habían hecho mediciones puntuales, pero ahora se ha podido ver y cuantificar el aporte enorme de fertilizantes que hace una región en África a través del polvo y de los nutrientes que están asociados a el Amazonas. Ahí tenemos una forma de conexión. Y al mismo tiempo, esos polvos a su vez tienen infinidad de microorganismos que a su vez tienen una peculiaridad, es que como viven en ambientes muy extremos, como el desierto, también son muy resistentes al estrés. Ahora, cuando esos patógenos en el polvo llegan a zonas como ocurrió en el 2014 en Italia, que los Alpes Dolomitas se cubrieron de una capa de polvo, en ese polvo también había patógenos. Lo que necesitamos entonces es un sistema global de vigilancia y acción. Y con esto, si tengo 3 minutos más, quiero terminar. En cada vez que se ha intervenido en la remoción de especies invasoras, en la regulación a mediana o gran escala de la producción de contaminantes, los efectos han sido positivos. Es decir, que se puede lograr el control, se puede lograr la reducción. Se puede hacer, se puede lograr. Eso es posible, está demostrado. Está absolutamente demostrado. Lo que necesitamos es un sistema integral, global, muy bien articulado, de alto consenso en el ámbito de la ciencia, además en el ámbito político. ¿Por qué digo esto? Porque estamos frente a un problema grave, que es que probablemente frente a esta crisis global, los estados-nación, la nación, cada nación, no baste, no sea suficiente. Esta es una idea que pulula hace mucho, pero es muy difícil de llevarla a la práctica, porque eso quiere decir que los estados-nación perderían o tenían en tensión su soberanía para la toma de algunas decisiones en función de bien común global. Esto es algo muy difícil de lograr, y algunos autores piensan, algunos teóricos y gente que trabaja en el terreno, en el barro, en esto también, piensan que probablemente sea uno de los pocos caminos. Una cultura global de cuidado del ambiente, no del cuidado de ser buenos con las pilas y ver dónde las pongo, de cuidado, el concepto de cuidado, ¿no? Como derecho humano, una cultura global del cuidado con un concierto global en términos políticos de toma de decisiones, que en algún punto puede ponerle no un freno, pero sí puede balancear un poco el poder de los estados-nación o la falta de poder de algunos estados-nación. Ese es el principal problema, la desigualdad en el ejercicio del poder. Bien. Nada más. Antonio, muy interesante, Planeta Conectado el tema de hoy. Te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto para la semana que viene. Hasta el próximo jueves, un abrazo grande y muchísimas gracias. A vos. Otro para vos.
Antonio Mangione en No Cambiar Más.